Vamos a ver la primera parte de la guerra, cuando ya empiezan totalmente las batallas, de 1914 a 1915, la guerra que iba a terminar en Navidad. Cuando la guerra comenzó, en agosto de 1914, esto iba a terminar en Navidad. Era, mejor dicho, les iba a coger la noche para llegar a las batallas. No iban a alcanzar a vestirse de gloria. Empezaban a salir al principio con esos uniformes brillantes que las trincheras convertirían en ese gris plomizo que significa el barro. Esto al principio estaba sobrevendido, como cualquier avión, todo el mundo creía que esto era una maravilla. Y el absurdo se va desatando, y se va desatando sobre la base de los supuestos que no se van a cumplir. Entonces habíamos hablado cómo en el momento en que se produce la movilización general de las tropas rusas, los alemanes inmediatamente piensan que los van a atacar de lleno, pero no. Los alemanes, acuérdense que los alemanes quieren atacar Rusia, pero piensan atacar Francia. Y cuando van a atacar Francia piensan que eso es rapidito, que la van a atacar. Que van a atacar Francia, pero como no la pueden atacar directamente porque está muy bien defendida, se meten por el flanco que es Bélgica. Y habíamos visto cómo al meterse por el flanco que es Bélgica, han roto la neutralidad de los ingleses, de la neutralidad que los alemanes se habían comprometido a tener con Bélgica, y que Inglaterra se había comprometido a defender a Bélgica siempre. Entonces los alemanes no se les ocurre que cuando se metan en Bélgica, los ingleses en realidad van a atacar y van a respetar la palabra de defender la neutralidad de Bélgica. Así que cuando se meten los alemanes por Bélgica, inmediatamente Inglaterra declara la guerra y se mete de lleno en la guerra, sin querer. Inglaterra no quería meterse en la guerra, pero allá se metió, porque las cosas la empujaron a eso, por un lado. También habían supuesto los alemanes que a Francia era pan comido, que eso era cuestión de meterse en Francia rápidamente, y eso era que iban avanzando y avanzando y avanzando, ya llegaban, invadían Francia, acababan con ese frente y se devolvían a Rusia, que era con los que realmente se empezaban a enfrentar, teniendo en cuenta que Rusia había hecho la movilización general de tropas. Esto por eso era que la guerra se iba a acabar en Navidad, porque esto duraba poquitico. Resulta que habíamos hablado la vez pasada cómo los taxistas del Marne van a librar una lucha heroica y van a trasladar el ejército de París hasta el Marne, donde se va a dar la batalla en la que contienen el avance del ejército alemán. Al contener el avance, ellos sí logran entrar a Francia, pero no logran tomarse Francia como habían pensado. Entonces, de ahí no van a, digamos, ahí los trancan, y al trancar al ejército francés, se abre el frente occidental, y no pasa como habían supuesto, que derrotan a Francia rápidamente y se van a mirar a los rusos, que eran el objetivo, digamos, desde el punto de vista de la guerra de Alemania. Entonces, al no poder pasar de ahí, quedan estancados en Francia, y ahí es cuando van a empezar, al sentirse trancados, ahí van a empezar a hacer trincheras para hundirse dentro de los campos franceses para que no los puedan repeler, para que no los puedan sacar de allá. Pero ahí queda abierto el frente occidental, y el frente occidental, al quedar abierto, pone a Alemania en la situación de una guerra de dos frentes, que era lo que ellos querían evitar. Entonces hay un frente abierto que no se puede resolver con la prontitud con la que esperaban resolverlo, y no se va a resolver. Entonces quedan ahí enterrados en Francia por un lado. Por el otro lado, ahí empieza, entonces hay toda una parte que va a ser ese frente, y ese frente se va a ir extendiendo. Entonces el frente occidental es la parte de la guerra donde los alemanes están enfrentados con los británicos, que entraron por haber roto la neutralidad de Bélgica, y con los franceses, fundamentalmente porque están atacando Francia. Ese es el frente occidental. Entonces ahí, cuando se produce ese frente, va a haber un contraataque alemán en Aibes, donde van a morir un montón de soldados alemanes jovenciticos que estaban recién reclutados y que se enfrentaron a tropas británicas profesionales. El ejército británico era profesional,
A eso se conoció como el Kindermord, la matanza de los inocentes, porque los muchachitos alemanes estaban recién reclutados y los otros eran super soldados. Y esa matanza va a ser como una premonición de cómo esto se va a volver una mortandad de jóvenes, va a devorar a los jóvenes de Europa. Entonces, a partir de ahí, el frente se va extendiendo y se va extendiendo y se va volviendo una zanja, haga de cuenta una chamba, como una cortada en la mitad de la cara, que se extiende desde el Mar del Norte, desde el momento en que entran los ingleses, hasta la frontera con Suiza. Entonces, esto va a ser un punto grandísimo, grandísimo, y va a ser pues una zanja gigantesca hasta la frontera con Suiza, que es la que va devorando por donde van empezando a drenarse los ríos de sangre que se van a comer a las generaciones más valiosas de los europeos, ahí en el frente occidental. Entonces, por un lado está ese frente occidental en donde están ahí atrapados los alemanes, han entrado pero no pueden seguir avanzando como habían pensado, entonces no pueden resolver ese frente. Por el otro lado está el frente oriental. En el frente oriental, los rusos tenían, la fuerza de los rusos era que eran muchísimos. Todos los alemanes pensaban que siendo los rusos una cantidad, si los atacaban a ellos, pues les iban a dar muy duro, porque los rusos no eran ni que fueran los mejores entrenados, ni mucho menos, pero realmente eran muchos. Pero los rusos tienen compromisos con los serbios por el paneslavismo. Aquí va a haber un montón de panes y los panes se van a agarrar en la guerra. Pan significa totalidad en griego. El proyecto paneslavo, recordémoslo, es el que liga a Rusia con Serbia. Por lo tanto, Rusia tenía que defender a Serbia del ataque que los austrohúngaros le habían hecho por el asesinato del archiduque. ¿Se acuerda que por eso empezó todo el lío? Entonces resulta que Rusia tiene que defender a Serbia por el paneslavismo, que es lo que lo liga a Serbia. Y Austria-Hungría pensó que Serbia era pan comido, que eso llegaban y arrasaban a Serbia, y se acuerdan que el rey viejito serbio les dio una resistencia tenaz, y esa resistencia fue tan fuerte que logró parar a los austrohúngaros mientras entraban los demás en la guerra, mientras estaba Rusia. Entonces el supuesto que tenía Austria-Hungría, que eso pasaban por Serbia en un momentico y se devolvían, tampoco se va a cumplir. Nada se va a cumplir como lo esperaban. Todo el mundo se imagina que esta guerra va a ser de una manera y resulta de otra. Todo el mundo cree que va a ser corta, todo el mundo cree que va a ser gloriosa. Las guerras son impredecibles. Y una vez que empiezan, nadie se imagina cómo van a acabar, ni hasta dónde lleguen, ni cómo se extiendan, ni qué resultados tengan. Y la muestra más dramática, aterradora y absurda de esto es este conflicto en el que estamos, la Primera Guerra Mundial. Los austrohúngaros pensaron que lo de Serbia era cuestión de 2 días, y la resistencia del rey viejito, que paró a los austrohúngaros mientras llegaron los rusos, hizo la diferencia en el frente oriental. Todos los rusos lo que hacen es que dividen sus tropas, porque tienen una doble lealtad. Tienen una lealtad con los serbios por el paneslavismo, y es porque Serbia es su parcero, su llavería, y tienen un compromiso de alianza con Francia, porque por eso están metidos en la alianza con Francia y con Inglaterra. Entonces, como Francia ha sido atacada por los alemanes, Rusia tiene que responder a Francia. Y como Serbia ha sido atacada por los austrohúngaros, Rusia tiene que apoyar a Serbia. Entonces dividen los ejércitos. Unos van al frente oriental y otros van al frente occidental. Con eso los rusos se van a debilitar muchísimo, porque la fuerza del ejército ruso estaba en la cantidad tan impresionante de gente que eran. Al dividirlos ya no tienen esa superioridad, y más adelante vamos a ver cómo la muy difícil situación de los ejércitos rusos va a terminar siendo el detonante de la Revolución de Octubre, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora están en el frente oriental y en el frente occidental, y no se cumple ninguno de los supuestos. Entonces van a atacar a Austria-Hungría desde Galicia y a Polonia, y a Alemania la van a atacar desde Polonia. Entonces ahí es cuando se va a dar la batalla de Tannenberg, y en esa batalla los alemanes van a derrotar a los rusos, cosa que tampoco se imagina ni siquiera los mismos alemanes, que ellos pudieran parar a los rusos. Y ahí surgen 2 personajes que van a tener un prestigio muy grande en las filas alemanas.
precisamente por haber parado a los rusos en el frente oriental. Esos personajes son Paul von Hindenburg y Erich Ludendorff. Ludendorff y von Hindenburg son los adalides, digamos, los artífices de esta victoria contra los rusos, de esta manera de parar a los rusos en el frente oriental, y eso les va a dar un prestigio muy grande frente a los propios alemanes. Entonces, eso, digamos, eso es lo que pasa en la primera parte. ¿Por qué hacemos hincapié en que vamos a hablar de 1915? Porque esta guerra es muy compleja, y cada parte de la guerra es distinta. Eso va cambiando de matices y de colores, y esto se va volviendo distinto, y los actores van transformando su participación en la guerra a medida que transcurre. Entonces esto es muy diferente lo que va a ser, por ejemplo, en el 17 o en el 16 a lo que va a ser en el primer año, que es en el 15. Es muy diferente, por eso nos toca ir mirándola poquito a poquito, porque eso se transforma de muchas maneras. Entonces, Austria-Hungría, el objetivo de Austria-Hungría eran los serbios. Ellos querían los serbios de almuerzo, por la venganza del asesinato del archiduque, pero no los pudieron servir de almuerzo porque los serbios no estaban para almorzarse. Se dieron realmente una resistencia impresionante. Entonces, siguen en la guerra, pero hay un momento en que los austrohúngaros se van a dar cuenta que no pueden contra los serbios, y que no han podido adelantarse, y que han perdido mucha gente. Para diciembre de 1915, ya en diciembre, esto ya no va a ser una guerra relámpago. Esto ya, hay mucha gente metida aquí, hay mucha gente movilizada. Los ejércitos, ahí entre chiste y chanza, los austrohúngaros, ahí como sin imaginarse la dimensión del conflicto, han perdido 2 millones de hombres en el primer año de guerra. Así que los austrohúngaros en la primera parte de la guerra ya están completamente debilitados. Van a seguir peleando, pero ya finalmente no van a poder hacer una diferencia militar sustancial, porque están increíblemente debilitados. Como ellos tienen ese arrume de pueblos de tan diferentes lenguas, y hay unos hablan eslavo y otros magiares y otros, entonces los oficiales capaces de dar órdenes en las distintas lenguas de los pueblos eslavos contenidos en el Imperio Austrohúngaro van a morir en este pedazo. Entonces ya no va a haber quien cohesione esos ejércitos, y cada uno de esos ejércitos se va a disgregar en lados diferentes. Además, con el cuento de que por dentro ellos quieren ser naciones. Muchos de esos ejércitos tampoco son partidarios del proyecto del Imperio Austrohúngaro, solamente que están metidos ahí. Entonces el Imperio Austrohúngaro, a pesar de seguir la guerra, ya no tiene con qué. Va a aguantar hasta el final, hasta que se muere el emperador, pero no tiene con qué, y pierde 2 millones de hombres en el primer año. O sea, esto no ha ni arrancado, y ya pierden 2 millones de hombres en la primera parte. Y todo va siendo un fracaso. O sea, Austria-Hungría, que es la que va a empezar todo el lío, va a fracasar en casi todas las empresas. Entonces, eso le va a dar toda la carga a los alemanes, porque los alemanes son los que en un momento dado van a tener que frentear todo. Entonces, Austria-Hungría, en ese momento, cuando ve que fracasa el ataque serbio, entonces trata de continuar, pero la guerra relámpago ya se pierde ahí. Ya, digamos, ya para este momento, la guerra continúa. Para 1915, ya la idea de una guerra relámpago, de un ataque fugaz a Francia, de un ataque fugaz a Serbia, de una contención a Rusia, nada de eso ha pasado, solamente la contención de Rusia, pero ya los objetivos, los supuestos que empezaron la guerra no se cumplieron, y esto está más enredado. Entonces, para 1915, uno dice, bueno, si esto está tan enredado, si nada se ha cumplido, y si este conflicto no es para nada como se había pensado, ¿por qué no terminan la guerra? Mire, nada se ha logrado aquí, esto está espantoso, ¿por qué no terminamos la guerra? Pues la gente está muriendo en cantidades impresionantes, los peladitos están muriendo, y digo peladitos porque es que la mayoría de la gente que murió era gente joven, es una pérdida impresionante. Entonces no se retiran en 1915, cuando si se retiran ahí, esto hubiera quedado harto, pero todavía hubiera sido posible, pero no se retiran. No, cada uno tiene una razón para no retirarse.
Los alemanes sienten que todavía tienen mucho chance, porque si bien están bastante enredados en el frente occidental, en el frente oriental están divinamente, y ellos sienten, los alemanes sienten que ellos son la representación de una cultura que es la única que puede luchar contra la barbarie eslava, y contra la decadencia de la civilización francesa, y contra, en palabras de ellos, el embrutecimiento materialista y comercial de los anglosajones. Ellos creen que su cultura está representada por las virtudes de los guerreros, y que eso que los otros llaman militarismo es en realidad la exaltación de la virtud germana. Aquí tenemos un primer germen de lo que sería toda esa mitología de la Valhalla y de las valquirias y de todo ese pangermanismo. Ellos quieren, también estamos en todos los panes, ellos quieren un pangermanismo. Ellos consideran que la suya es una civilización que debe defenderse, y que además tienen bastante chance en la guerra, y que por eso no se van a retirar. Eso es lo que ellos consideran. La mitología guerrera, que es tan sustancial a la identidad histórica germana, la idea de estos grandes dioses guerreros, de esos grandes dioses de la Valhalla, que es el paraíso, el cielo de ellos, que es un cielo guerrero, está gravitando ya dentro del pensamiento alemán. Es el germen de una idea que en la Segunda Guerra Mundial va a tener un curso aterrador. Aquí es una convicción que ellos tienen, y por eso las valquirias, y por eso la idea de Wagner, del recién fundado Estado alemán, está inscrita en su visión histórica, y es lo que ellos consideran que deben defender de su propia cultura. Este tema de las valquirias de Wagner, de la cabalgata de las valquirias, va a jugar un papel importantísimo en las dos guerras. En la primera, porque se está formando este imaginario de la mitología germana, del espíritu guerrero, que se considera un espíritu superior a los espíritus de lo que ellos llamaban la decadencia de la cultura francesa, o la barbarie del paneslavismo. Ellos consideraban que el suyo era un espíritu más austero y más evolucionado dentro de la cultura. Hasta ahora esto es una idea, todavía esto no se va a volver un proyecto. Esto se va a volver un proyecto en la Segunda Guerra Mundial, sobre la herida de la Alemania que perderá todo esto. Por ahora es una mirada que tienen y está ahí, pero esa mirada está en ciernes. Entonces los alemanes no se retiran, porque además consideran que están en una muy buena posición en ese momento. No consideran que sea el momento de retirarse. Francia no puede retirarse de la guerra, porque es que tiene una quinta parte del territorio productivo invadida por los alemanes. Le han quitado Alsacia y Lorena, y le han hecho semejante gol en la batalla de Sedan. Si Francia se retirara en este momento de la guerra, Francia volvería a repetir la más amarga de las lecciones, que es la lección de Sedan. Eso los franceses no lo van a hacer. Así que los franceses van a pelear este frente con los dientes, con alma, vida y sombrero, y no están ni pensando en la posibilidad de retirarse, porque eso para ellos en ese momento no tendría ninguna posibilidad distinta de ofrecérseles en bandeja a los alemanes. Ellos no van a hacer eso. Esta guerra entre los alemanes y los franceses, durante estos dos conflictos y en los siglos anteriores, es aterradora. Digamos, ¿es el uno o es el otro? ¿Sobrevive el uno o sobrevive el otro? Entonces después vamos a ver, en el curso de todo lo que está pasando aquí, cómo Francia va a responder ante Alemania cuando termine la guerra, sobre la base de esta invasión y sobre la batalla de Sedan y sobre Alsacia y Lorena, la manera como se va a pasar esa cuenta de cobro tan terrible.
Gran Bretaña no puede pensar por ahora en la paz, porque primero tiene 1 millón de voluntarios que aún no han entrado en combate, entonces siente que lo que tiene es gente para pelear. Hasta ahora se habían empezado a alistar. En ese momento Gran Bretaña considera que ellos son los defensores de la democracia y del predominio de la ley contra el militarismo de los alemanes. Hay un profundo sentimiento anti-alemán en Inglaterra y es una época muy belicista. Tanto es el sentimiento anti-alemán que las familias alemanas de apellidos alemanes que viven en Inglaterra piensan que es necesario cambiarse los apellidos, porque hay una fuerte fobia contra los alemanes. Es así como la familia Battenberg se va a cambiar el apellido por Mountbatten, y Lord Mountbatten y Rowena Mountbatten, que después van a jugar un papel significativo en esta historia, porque además Lord Mountbatten va a ser el último virrey de la India y el que reciba la rendición de Japón cuando termine la Segunda Guerra Mundial. Su apellido era Battenberg, pero se lo cambia a Mountbatten. La familia real, ustedes se acuerdan que la familia real inglesa estaba conformada por el príncipe Alberto de la casa alemana de Hannover, que se va a casar con la reina Victoria, y ahí es cuando viene, digamos, entroncan con una rama germana. En ese momento, como la casa dinástica es Hannover, se van a cambiar el nombre por Windsor. Y es ahí cuando empezamos a hablar de la casa de Windsor y no de la casa de Hannover, porque todo lo que suene alemán en ese momento está mal visto. La música de Wagner que escuchábamos ahorita queda totalmente proscrita en Inglaterra. No se puede escuchar a Wagner, se vuelve una prohibición. Los pastores alemanes que había en Inglaterra los van a rebautizar alsacianos, por la historia de Alsacia y Lorena, y los perros salchichas no se van a volver a ver por la calle. Ese significa el sentimiento antialemán que existe en la Gran Bretaña. Luego Gran Bretaña no se retira de la guerra, entonces aquí los ingleses están convencidos de que ellos defienden un modo de vida que es la democracia y la ley, y los alemanes están convencidos que ellos defienden un modo de vida que son las virtudes guerreras de la mitología germana, que los hace considerarse a salvo de la decadencia, del mercantilismo o de la barbarie, según atribuían ellos a los pueblos con los que estaban en guerra. Entonces no se retira a nadie. Entonces, como no se retira a nadie, pues sigue la guerra. Y como sigue la guerra, esto se va enredando, y se va enredando, y se va enredando de una manera. Los ingleses, una de las historias más paradójicas y más absurdas dentro del gigantesco absurdo que va a ser esta guerra, es que, en principio, la idea de construir una armada alemana, que era la idea del Kaiser, eventualmente implicaba un enfrentamiento con Inglaterra. Inglaterra estaba totalmente convencida que en un momento dado, y llegado el caso, ellos iban a trancar a los alemanes por la vía del mar, porque su armada era la que se iba a enfrentar a la armada alemana. De esa manera ellos siguieron incrementando su armada. Los alemanes hicieron una armada capaz de enfrentarse con la inglesa y que eventualmente estaría dispuesta a ello. Pero como eran dos armadas tan importantes, como la batalla final se iba a definir a partir de las armadas, como los buques con el sueño que tenían los ingleses de repetir Trafalgar o la Armada Invencible, ellos querían esas batallotas así definitivas, navalotas y tremendas, donde ellos se adueñaban de los mares y arrasaban a los otros. Entonces les parecía que su armada era tan sensacional que había que tenerla guardadita en el norte de Escocia para el momento cuando llegara. A su vez los alemanes, que habían construido una armada para enfrentarse con los ingleses, que era lo que le había dicho Bismarck al Kaiser que no hiciera, también tienen su armada guardadita para el día en que se enfrenten gloriosamente con los ingleses. Ese día no llegó. Las dos armadas quedaron guardadas cada una con una cantidad de recursos impresionantes, y la guerra no llegó a los mares. Primera Guerra Mundial no llegó a los mares. La paradoja y el absurdo es esta cantidad de recursos y esta cantidad de planes detrás de las dos armadas que jamás se enfrentaron. Ahí quedaron cada cual guardadita, una detrás de la otra, eso sí, muy furiosas, ellas muy tremendas y muy peligrosas, pero ahí quedaron entre el closet las dos. Entonces, en ese momento,
el dominio británico del mar y todo, allá no va a llegar, no va a ser ahí donde esto va a tener los puntos de enfrentamiento más grandes. Entonces, las grandes flotas quedan allá esperando los días de Trafalgar que no habrían de llegar. Así se van a quedar por ese lado. Tuvieron unas escaramuzas por allá en el extremo norte de Escocia, hubo unas batallas de un escuadrón que destruyó frente a Chile a un barco, a unos ingleses, y hubo otra por allá para el lado de los Malvinas. Pero en realidad nunca se enfrentaron, y estos eran el choque, o sea, era, digamos, el partido más importante de la guerra era la batalla entre estas dos, y nunca se dio. Por otro lado, estos pueblos tienen colonias. Las colonias no son importantes, pero van a quedar involucradas en la guerra. Entonces, los ingleses que estaban dominando el mar, como los alemanes van a entrar a buscar el dominio del mar, entonces los alemanes se van a meter en África, y ahí va a haber batallas en Tanzania, lo que va a ser la parte alemana del África que estaba en el reparto. Esas batallas no son importantes, pero esas batallas empiezan a darle a los africanos la manera como pelea el hombre blanco. En esta ocasión los africanos se van a enfrentar por batallas que no tienen absolutamente nada que ver con ellos. Se van a enfrentar las tribus en el sudeste alemán, o sea en Namibia. Se van a enfrentar en Togo, en Camerún, en el Camerún alemán, y se van a enfrentar en Tanzania, y va a ser al mando de Paul von Letton. Pero eso no va a ser importante, inclusive estas batallas van a durar hasta el 18. Lo que pasa es que aquí empiezan a cuestionar la superioridad de los europeos. Por primera vez, la cantidad de promesas incumplidas después de estas guerras son las que le van a dar para la Segunda Guerra Mundial a los africanos la dimensión de lo que significa el orden colonial. Aquí empiezan por primera vez a darse cuenta cómo es que pelea el hombre blanco y que ellos realmente lo pueden vencer si se ponen de acuerdo. Por el otro lado, en el Pacífico, los alemanes tenían un montón de islas de las que se habían apoderado, que eran las Marshall, las Marianas, las Carolinas. Esas islas van a quedar eventualmente en manos de los japoneses, y las islas de Samoa, Papúa, Salomón y Bismarck van a quedar en manos de los australianos y de los neozelandeses. En esta guerra, las islas del Pacífico no tienen ninguna importancia. En la Segunda Guerra Mundial, las islas del Pacífico van a ser el escenario clave de lo que es la guerra en el Pacífico de los Estados Unidos con Japón. Por ahora están ahí y los japoneses van a aprovechar, razón por la cual se meterán después en la guerra para meterse con esas islas que están ahí y que a ellos les parecen sensacionales y que van a ser parte del proceso de expansión insular de Japón, y que es lo que los va a llevar más adelante a enfrentarse con los gringos en la otra guerra. Por ahora las traemos al escenario, porque en la Segunda Guerra serán importantísimas, y aquí van a pasar del dominio alemán al dominio japonés y al dominio inglés y neozelandés. Esa es otra parte. Por eso es que esta guerra se va volviendo mundial, por las colonias, por las islas, por la cantidad de territorios que no son definitivos, pero que también están involucrados. Entonces hay un epicentro de la guerra que es en Europa, pero hay una serie de ecos que van por África y van por el Pacífico, que no definen de ninguna manera el curso de la guerra, pero que sí van introduciendo variantes que van a ser importantes en la Segunda Guerra Mundial. Por el otro lado, hay otro problema. Imagine que todo el mundo quiere un reino de los suyos. Entonces los eslavos tienen el paneslavismo, que es el proyecto de Rusia y Serbia. Los alemanes quieren el pangermanismo, que era su proyecto con Austria. Pero no solamente ellos. ¿Cómo le parece que los turcos quieren la panturia, que son todos los turcos juntos? Entonces por eso digo que esto es una guerra de panes, en la cual por todos los panes se van a agarrar. Pan significa totalidad. A los turcos se les ha ocurrido montarse en la siguiente figura. Ya no el imperio, porque ellos saben que ese imperio se va a perder, pues, de todas maneras, pero en centralizar los turcos que hay en el Cáucaso, en los montes Cáucaso, y los que hay en el centro de Rusia, digamos en las partes centroasiáticas, porque los turcos son muchísimos pueblos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los otomanos son uno de los muchos pueblos turcos? Pues ellos quieren hacer su panturia, es decir, su combo de turcos. Para hacer su panturia, quieren reunificarse con todos los pueblos turcos de la estepa, pero hay gente que les sobra, que son los extranjeros a este proyecto. Ahí les van a sobrar los griegos y les van a sobrar los armenios.
Es ahí cuando van a matar 1 millón de armenios, en una matanza aterradora, cuando los van a deportar, cuando los van a asesinar. Y esto no tiene ni una sola miniserie, solamente una película que se llama Ararat, y el mundo no recuerda, y el mundo no registra, y nadie tiene en la cabeza el genocidio armenio, que estaba en la mitad de un proyecto de la Panturia. Tampoco la matanza de los griegos. Los griegos tienen más público por lo que tienen esa influencia tan grande en Occidente, pero de los armenios no se acuerda nadie. Y los armenios fueron masacrados. Fue de los primeros genocidios, pero no quedó registrado porque ellos no eran amigos de nadie, no tenían un peso geopolítico en ese momento. Y los pueblos que no tienen un peso geopolítico en un momento dado de la historia pueden desaparecer sin quedar registrados, como casi desaparecen los armenios. Ellos no olvidan, pero el mundo ni siquiera se acordó que esto alguna vez pasó. Entonces, resulta que los turcos, cuando se expanden hacia el Cáucaso y hacia el sur de Rusia y al Asia Central, eso es lo que ellos quieren hacer. Por eso se meten en la guerra, porque nos decíamos, bueno, pero ¿y los turcos por qué? ¿Qué pitos tocan aquí? O sea, porque es que estamos hablando de Austria-Hungría, y estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Francia, y Asia Central, así. Entonces, en ese momento, cuando pasa eso, los ingleses han declarado a Egipto protectorado. 1, 2, 3 por mí. ¿Se acuerda que estábamos viendo toda la historia de Mehmet Ali? En ese momento Turquía quedó, Egipto va a ser declarado protectorado. Y ahí es cuando los ingleses empiezan a ver a Turquía como objetivo y como son aliados de los rusos, les van a prometer a los rusos ni más ni menos que Constantinopla, es decir, la vieja capital de Bizancio, del Imperio Bizantino, hoy convertida en Estambul, bajo el Imperio Otomano, bajo el mundo de los turcos. Los ingleses, con sus eternas promesas, van a cambiar la ley del gran juego, que siempre era contra Rusia, y ahora son aliados de Rusia, y ahora lo que le prometen es el Estambul, para que lo vuelvan a convertir en la antigua Constantinopla de la era bizantina. Promesas que se va llevando el viento, pero que crean conflictos colosales. Por eso, por la promesa que le hicieron los ingleses a los rusos de devolverles lo que fue Constantinopla y ahora es Estambul, los ingleses se van a meter en los Dardanelos. Los Dardanelos es el estrecho que une la parte asiática con la parte europea. Por ese estrecho, por los Dardanelos, se van a meter los ingleses en una batalla en la que esperan, todo el mundo tiene un supuesto acá, derrotar rápidamente a los turcos y estar listos para la avanzada con los rusos. Esa batalla es Galípoli, y el adagio de Albinoni, que estábamos escuchando ahora, musicalizó una versión cinematográfica que en aquella época era con Mel Gibson, y que es de una tristeza impresionante, porque ahí, en la batalla de Galípoli, van a estar incorporados los escuadrones provenientes de Australia y Nueva Zelanda, llamados los Anzacs. Esa batalla tenía como objetivo, como todas, era una cosa corta,
era tomarse los Dardanelos, era atravesar Turquía y brindársela a los rusos, que ahora eran los aliados de la Gran Bretaña, después de que todo se había hecho en las épocas anteriores para impedir la expansión rusa. Ahora la van a incrementar y lo que van a hacer es ofrecerle a los rusos en bandeja, a los turcos en bandeja, pero los turcos no se dejan ofrecer en bandeja. Los turcos van a tomarse las posiciones de Galípoli antes de ser atacados, de manera que cuando desembarcan los Anzacs, ya la colina ha sido tomada y los nidos de ametralladoras los están esperando, y van a morir como patos, y van a morir todos estos muchachitos que salieron de todos los campos de ovejas de Australia y Nueva Zelanda, corriendo para que la guerra no se les fuera a terminar antes de participar en ella, que esperaban llegar a casa llenos de medallas, coronados de gloria para Navidad. Van a morir en Galípoli de una manera terrible. Y en la película se ve como en el momento en que deciden que no se va a hacer ese ataque ahorita, ellos tenían estafetas, los atletas corrían a dar los mensajes. Mel Gibson hace el papel de uno de esos atletas que corre desesperadamente hacia la trinchera a avisarle a sus compañeros, a sus hermanos, a sus amigos de juegos y de infancia que no salgan, pero ya se han ido. Ya se han ido y esta batalla está perdida desde antes de librarse, porque al haber tomado los turcos las posiciones previamente, y al ser esto una colina, en ese momento no tienen chance, porque van subiendo por una colina donde los están esperando los nidos de ametralladoras de un ejército bastante poderoso que es el turco, y así van a morir incesantemente una gran cantidad de Anzacs en la batalla de Galípoli. Y este es uno de los grandes descalabros que va a haber, de los muchos desperdicios que va a haber en estas batallas. Esto va a ser un caso terrible. Entonces, ahí es donde se van a extender, porque antes los turcos habían intentado vencer a los rusos. Y los rusos, pero los atacaron en invierno. Resulta que los rusos en invierno son bastante serios y bastante poderosos. Entonces, les bajan 80.000 turcos en un momentico. Entonces los turcos ya saben que con los rusos no se pueden meter. Entonces luego es que cuando los ingleses, al ver que para apoyar a los rusos, se van a meter por Galípoli, pero ahí les falla la estrategia, y Galípoli se convierte en una derrota costosísima en términos de vidas. Y no se toman los Dardanelos, ningún supuesto se cumple en esta guerra. Entonces no logran apoderarse de los Dardanelos y no logran vencer a los turcos. Los turcos ya están involucrados en la guerra, son aliados de los alemanes, tienen simpatía por los alemanes les han ayudado a hacer sus ejércitos, y los enemigos de ellos son también los enemigos de los alemanes, es decir, los rusos y los ingleses. Por esta razón, los turcos van a terminar metiéndose en la Primera Guerra Mundial, aliados con Alemania, y a través de la mediación alemana van a terminar de aliados con Austria-Hungría, después de haber sido enemigos durante más de 6 siglos. Austria-Hungría ya está haciendo agua, está bastante debilitada, pero ahí terminan en una extrañísima alianza, los dos eternos enemigos que eran Austria-Hungría y los turcos otomanos, por una vía intermedia que son los alemanes, pangermanos desde el punto de vista austriaco, y enemigos de los rusos y de los ingleses igual que los turcos, y termina armándose esa alianza entre los imperios centrales y Alemania y Turquía. Entonces se van a meter por el Cáucaso y no van a poder, ellos no van a poder con los rusos, los turcos no van a poder, en general nadie va a poder, pues no van a poder con los rusos. Entonces ahí es cuando, en ese momento es cuando los ingleses han aprovechado para declarar a Egipto protectorado. ¿Para qué? Para proteger el canal del Suez, la ruta del canal del Suez. Por eso lo declararon protectorado en ese instante, y es cuando se van a meter a los Dardanelos y se van a meter a Constantinopla y se van a meter a Galípoli, y en Galípoli es donde van a sufrir un descalabro impresionante, y es cuando van a empezar a llegar las tropas de los Anzacs. La península de Galípoli va a ser la tumba de muchos chicos de los Anzacs, y va a ser el punto donde los ingleses no van a poder controlar los Dardanelos. Entonces nadie va a lograr en la guerra lo que quiere, nadie. Y toda la guerra va cogiendo un curso que es independiente de los actores, y los resultados se van volviendo totalmente caprichosos.
Entonces, al no tener los Dardanelos, Turquía se fortalece, Rusia no puede avanzar, los Anzacs mueren en grandes cantidades sobre la península. Y por el otro lado, ya después de esto, o sea, después de que los turcos han atacado Rusia y han sido derrotados por los rusos, les han matado 80.000 hombres. Después de que los ingleses se han metido a defender a los rusos, atacando a los turcos en Galípoli, y han perdido la batalla de Galípoli y han perdido el control de los Dardanelos, no lograron controlarlo, han declarado a Egipto protectorado como parte de su estrategia para defender el Suez. Después de esto hay otro pedacito, y es que lo que es Austria, Alemania y lo que es Bulgaria van a atacar, Austria, Alemania y Bulgaria van a atacar a Serbia otra vez, y ahí sí arrasan con el ejército serbio. Entonces Serbia ya no va a seguir peleando como un solo ejército, porque ahí le van a dar durísimo, sino que se van a convertir en guerrillas que van a seguir peleando del lado de los griegos. Pero ya Serbia, como ejército serbio, que no fue aplastado en el ataque que dio inicio a la guerra, que no fue herido por que no fue derrotado por los austrohúngaros, porque en aquella época el rey viejito libró la resistencia. Ahora, cuando Bulgaria la va a atacar junto con Austria y Alemania, ahí sí la disuelven y se convierten en guerrillas que van a pelear del lado de los montenegrinos, en las montañas de Montenegro, a favor de los griegos. Entonces mire que Serbia, que es por donde se arma toda la guerra, aquí se disuelve como ejército nacional. Austria, que es la que empieza la guerra precisamente contra Serbia, ya está terriblemente debilitada, sigue peleando, pero ya pierde el peso militar de la guerra. Entonces nuestros principales protagonistas, por donde empieza la guerra, que son Austria y Serbia, en la primera parte, mire que es que todavía estamos en este año de 1914-1915, en la primera parte de la etapa ellos ya pierden, digamos, el peso específico, y el peso específico lo van a ir agarrando es más bien los alemanes y los franceses y los ingleses. Así, una guerra que empezó en los Balcanes se va a definir en el frente occidental, se va a definir entre los ingleses, los franceses y los alemanes, cuando la historia había empezado en los Balcanes, entre Austria, Hungría, Serbia y Rusia. Entonces, esto es como una cámara que va cambiando de ángulos. Hay que moverse por ese mapa a toda velocidad, porque esto tiene unos acontecimientos totalmente impredecibles, toma rumbos que nadie puede manejar. Esto es un momento que no lo está manejando es nadie, porque todo el mundo está haciendo lo que cree que va a pasar y nada de eso está pasando, entonces todo el mundo sigue peleando, hay una movilización de hombres gigantescos. Y en el momento en que se da esta coyuntura, ahí sí los italianos entran en la guerra, del lado de los aliados, es decir, del lado de Inglaterra y Francia, lo cual es muy curioso porque en una época Italia formó parte de la alianza que tenían Austria, Hungría y Alemania, en una época. Ahora, habiendo formado parte de esa alianza, ahora va a entrar del lado de los otros, de los ingleses y de los franceses. ¿Por qué? Porque Italia tiene territorios que reclamarle a Austria-Hungría, en Trieste y en el Fiume. La parte de los italianos, que les cuento que son monos porque son austriacos, de filiación austriaca, ellos quieren esos territorios. Y encuentran una papaya aquí, ya que todo el mundo ha derrotado a Austria-Hungría, ya que los serbios pararon a Austria-Hungría, ya que los rusos le han dado duro a Austria-Hungría, y dice, ¿y por qué nosotros no? Pero las cosas les salen al revés a los italianos, y a los únicos que les van a poder dar batalla, los austrohúngaros, así como están de débiles, es a los italianos. ¿Cómo le quedó el ojito? Entonces nadie logra lo que quiere. Todo el mundo hace lo que piensa que va a hacer y le va a salir otra cosa completamente diferente. Entonces Italia dice, no, pero ¿qué tanto es? Vea, si Serbia lo logró parar, si Rusia lo logró parar, yo, ¿por qué no? Y de ahí de una vez me apodero de los territorios del Trieste y del Fiume. Este capítulo es importantísimo, porque el fracaso italiano por tomar los territorios del Trieste y del Fiume como parte del botín del Imperio Austrohúngaro que se está disolviendo,
Pues, y la cantidad de gente que murió en esta aventura, porque es que hay quienes dicen que murieron 600.000, dicen que murieron 2 millones de italianos en el intento por tomarse estos territorios, y no va a haber ninguna compensación entre la cantidad de gente que Italia perdió por lo que sacó de aquí, que finalmente no fue nada. La frustración que Italia va a sentir por esta aventura bélica tan costosa en vidas humanas y tan infructuosa en términos de territorios, va a ser el origen de lo que más adelante va a ser el fascismo. Es a partir de estos territorios que Gabriel D'Annunzio va a proclamar más adelante que esos territorios son un destino manifiesto de los italianos junto con el resto del Mediterráneo, y ese será el origen del fascismo. Así que este pedacito tangencial en nuestro relato aparentemente es crucial para la formación de las ideologías que se van a presentar en Europa después de esta guerra. Entonces aquí estamos viendo ya las semillas, por supuesto en replay, ¿no? Porque ya hace bastante de esto, entonces ya esto se le ha dado mucha vuelta y se ha analizado. En su época nadie veía nada y nadie se imaginaba qué dramáticas consecuencias iban a tener las acciones que en ese momento se estaban desencadenando en Europa. Entonces Italia se mete buscándole la comba al palo para ver si se va a quedar con el Trieste y el Fiume, los territorios que considera que Austria tiene y que son de ellos, y van a perder más de 1 millón, y van a participar en las montañas, y van a encontrarse perdidos entre los Balcanes y el Imperio Austrohúngaro, buscando territorios de la Dalmacia y del Trieste y el Fiume, y no van a poder conquistar nada de eso, van a perder mucha gente y se van a sentir profundamente decepcionados y estafados, y sienten que el destino manifiesto, sienten que fueron tratados sin ningún respeto por los mismos aliados, y sienten que ellos, que vienen de una historia tan grande, ahora atraviesan una etapa de menor valía, y es sobre ese sentimiento de desmoronamiento histórico que tienen los italianos y de estafa con respecto al reparto del mundo, que se van a crear las bases del fascismo poco tiempo después, pero muy poco tiempo después de terminada la Primera Guerra Mundial. Entonces ahí están los italianos en lo suyo. Es decir, todo el mundo quiere un pedazo del pastel. Todo el mundo tiene una idea distinta de cómo se va a llamar el pastel. Hay quienes llaman a este pastel un pastel pangermano, hay quienes lo llaman un pastel paneslavo, hay quienes lo llaman un pastel panturco. Todo el mundo quiere apoderarse es una de ambiciones desatadas, de poder, de voluntades de poderes entre imperios y potencias, de repartos de territorios que están en ese momento frágiles o en decadencia, que se traduce en la muerte de millones y millones y millones de peladitos metidos en un conflicto que nadie alcanza a entender. Era una guerra de unas dimensiones tan grandotas como absurdas, y todo se va saliendo de las manos y nadie va encontrando lo que fue a buscar. Entonces, por eso les digo que para 1915 esto está gravísimo, gravísimo, y ya no se nos olvidó la guerra corta. Todo el mundo piensa que las guerras van a ser cortas, que las guerras van a ser contundentes, que va a haber batallas definitivas, que Dios está con ellos, que su cultura es la más fantástica, y resulta que nada de eso se cumple. Aquí Dios no estuvo con nadie. Aquí nadie encontró lo que buscaba, pero todos encontraron la muerte en los campos europeos, buscando todos estos proyectos y esta cantidad de ambiciones. Entonces, mientras tanto, dentro del mando alemán, hay quienes consideran que el frente oriental, que es el que están donde estaban precisamente von Hindenburg y Ludendorff, es el que es importante, pero hay otro tipo que es el que considera que es el frente occidental, es decir, el de Francia, que es Erich von Falkenhayn. Él es el que cree que hay que meterle toda la ficha al frente occidental, y que lo que hay es que meterle toda la guerra a Francia y a Inglaterra. Es para probarle a los otros dos que la cosa sí es por ahí. Es que van a empezar la segunda parte de la guerra, la de 1916, que van a ser las batallas de desgaste, las guerras para desangrar a los ingleses y a los franceses. Esas batallas de desgaste, esa nueva modalidad de la guerra,
en la cual usted lo que va a hacer es producir la mayor cantidad de víctimas del enemigo para que esté cada vez más desmoronado y más erosionado, es lo que va a llevar a las super recontra barbaridades y a las mega tragedias y a los horrores de Verdún con los franceses y de Somme con los ingleses. Es precisamente esta modalidad. O sea, la guerra se va volviendo cada vez más absurda y el número de hombres que van muriendo no le importan a nadie. No piensan que eso está mal planeado porque no pueden morir esa cantidad de personas por nada, sino que las armas no apuntan con suficiente precisión o que no se tomaron la ametralladora tal. Y a todas estas esto está empantanado. Pero después de empantanarse esto se va a volver más trágico todavía. Los alemanes ya han empezado a usar gas mostaza en las trincheras. Y esto, militarmente hablando, no es eficaz, pero políticamente hablando, les hace mucho daño ante la imagen pública. Y como el gas se lo lleva el viento y el viento no tiene ideología, muchos de ellos mismos fueron víctimas de esos gases. Aquí empezó la utilización de armas químicas en la guerra. Y como estábamos en un conflicto tan grandote, a nadie se le ocurrió que eso había que pararlo. Y que por ahí no se podía hacer nada y no se debería hacer nada. Y mire dónde vamos. La cosa arrancó de ahí. Pero esto se agrava. Y se agrava en la medida en que se estanca. Y se estanca en la medida en que va para 2 batallas de una mortandad impresionante que van a llevarnos ya al absurdo del dolor de la muerte de tanta gente. Esas batallas, la segunda parte, 1916, es la que vamos a ver en el siguiente programa. Ahora estamos en esta Navidad donde la guerra no se acabó. Para el tiempo del árbol de Navidad, los chicos no llegaron a casa, no están coronados de gloria, están empantanados en una cantidad de supuestos que no se cumplieron y en una cantidad de absurdos que están desangrando Europa. Entonces, desde los supuestos, las ambiciones, los imperios, los proyectos étnicos, las reunificaciones y toda la cantidad de pasiones desatadas que se van a pagar con la vida de una gran cantidad de chicos inocentes, desde estas pasiones desmedidas que van a continuar hundiendo a Europa y al mundo en el cataclismo de la Primera Guerra Mundial, en este pedazo de la Navidad de la guerra que no se acababa, en este punto del relato, en la narración, Diana Uribe, en la producción, Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz domingo. También habían supuesto los alemanes que a Francia era pan comido, que eso era cuestión de meterse en Francia rápidamente, y eso era que iban avanzando y avanzando y avanzando, ya llegaban, invadían Francia, acababan con ese frente y se devolvían a Rusia, que era con los que realmente se empezaban a enfrentar, teniendo en cuenta que Rusia había hecho la movilización general de tropas. Esto por eso era que la guerra se iba a acabar en Navidad, porque esto duraba poquitico. Resulta que habíamos hablado la vez pasada cómo los taxistas del Marne van a librar una lucha heroica y van a trasladar el ejército de París hasta el Marne, donde se va a dar la batalla en la que contienen el avance del ejército alemán. Al contener el avance, ellos sí logran entrar a Francia, pero no logran tomarse Francia como habían pensado. Entonces, de ahí no van a, digamos, ahí los trancan, y al trancar al ejército francés, se abre el frente occidental, y no pasa como habían supuesto, que derrotan a Francia rápidamente y se van a mirar a los rusos, que eran el objetivo, digamos, desde el punto de vista de la guerra de Alemania. Entonces, al no poder pasar de ahí, quedan estancados en Francia, y ahí es cuando van a empezar, al sentirse trancados, ahí van a empezar a hacer trincheras para hundirse dentro de los campos franceses para que no los puedan repeler, para que no los puedan sacar de allá. Pero ahí queda abierto el frente occidental, y el frente occidental, al quedar abierto, pone a Alemania en la situación de una guerra de 2 frentes, que era lo que ellos querían evitar. Entonces hay un frente abierto que no se puede resolver con la prontitud con la que esperaban resolverlo, y no se va a resolver. Entonces quedan ahí enterrados en Francia por un lado. Por el otro lado,
Ahí empieza, entonces, hay toda una parte que va a ser ese frente y ese frente se va a ir extendiendo. Entonces, el frente occidental es la parte de la guerra donde los alemanes están enfrentados con los británicos que entraron por haber roto la neutralidad de Bélgica. Vamos a ver la primera parte de la guerra, cuando ya empiezan totalmente las batallas, de 1914 a 1915, la guerra que iba a terminar en Navidad. Cuando la guerra comenzó, en agosto de 1914, esto iba a terminar en Navidad, era, mejor dicho, les iba a coger la noche para llegar a las batallas, no iban a alcanzar a vestirse de gloria. Empezaban a salir al principio con esos uniformes brillantes que las trincheras convertirían en ese gris plomizo que significa el barro. Esto al principio estaba sobrevendido, como cualquier avión, todo el mundo creía que esto era una maravilla. Y el absurdo se va desatando, y se va desatando sobre la base de los supuestos que no se van a cumplir. Entonces habíamos hablado cómo en el momento en que y con los franceses fundamentalmente porque están atacando Francia. Ese es el frente occidental. Entonces ahí, cuando se produce ese frente, va a haber un contraataque alemán en Aibes, donde van a morir un montón de soldados alemanes jovenciticos que estaban recién reclutados y que se enfrentaron a tropas británicas profesionales. El ejército británico era profesional. A eso se conoció como el Kindermord, la matanza de los inocentes, porque los muchachitos alemanes estaban recién reclutados y los otros eran super soldados. Y esa matanza va a ser como una premonición de cómo esto se va a volver una mortandad de jóvenes, va a devorar a los jóvenes de Europa. Entonces, a partir de ahí, el frente se va extendiendo y se va extendiendo y se va volviendo una zanja. Haga de cuenta una chamba, como una cortada en la mitad de la cara, que se extiende desde el Mar del Norte, desde el momento en que entran los ingleses, hasta la frontera con Suiza. Entonces, esto va a ser un punto grandísimo, grandísimo, y produce la movilización general de las tropas rusas. Los alemanes inmediatamente piensan que los van a atacar de lleno, pero no. Los alemanes, acuérdense que los alemanes quieren atacar Rusia, pero piensan atacar Francia. Y cuando van a atacar Francia piensan que eso es rapidito, que la van a atacar. Que van a atacar Francia, pero como no la pueden atacar directamente porque está muy bien defendida, se meten por el flanco que es Bélgica. Y habíamos visto cómo al meterse por el flanco que es Bélgica, han roto la neutralidad de los ingleses, de la neutralidad que los alemanes se habían comprometido a tener con Bélgica, y que Inglaterra se había comprometido a defender a Bélgica siempre. Entonces los alemanes no se les ocurre que cuando se metan en Bélgica, los ingleses en realidad van a atacar y van a respetar la palabra de defender la neutralidad de Bélgica. Así que cuando se meten los alemanes por Bélgica, inmediatamente Inglaterra declara la guerra y se mete de lleno en la guerra, sin querer. Inglaterra no quería meterse en la guerra, pero allá se metió, porque las cosas la empujaron a eso por un lado.